El objetivo de hoy va a ser identificar cómo van a realizar el cálculo del aguinaldo y los distintos escenarios que se presentan dentro del sistema de compaquinóminas. En este caso, lo que vamos a hacer ahorita es un poquito más práctico, ya no vamos a ver, digamos, la parte legal ni cómo se calcula de manera analítica, sino que vamos ya viendo eh, los casos prácticos dentro del sistema, qué es lo que se debe revisar o qué es lo que se debe de hacer dentro del sistema de compaquinóminas. Para eso, la primera parte, bueno, aquí ya les presento en la diapositiva. Ustedes ya lo van a tener en la presentación cuando se les envíe por correo. Toda la parte del marco legal, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, de acuerdo a la Ley 10R, cómo se calcula de manera manual. De igual forma, les vamos a estar mandando un archivo en Excel de apoyo para hacer el cálculo del aguinaldo y la parte de ISR sobre periodo y sobre artículo 174, en cualquiera de las dos formas. Ese material ya lo van a tener en su correo. Ahorita en lo que nos vamos a enfocar es directamente en el sistema y cómo se va a generar este cálculo. ¿Ok? Entonces, la primera recomendación que les hacemos antes de hacer algún movimiento de aguinaldo en el sistema es hacer un respaldo. Lo primero que tienen que hacer en cualquier empresa antes de hacer algún movimiento es respaldar. Entonces, nos vamos aquí a archivo, a la opción respaldar, ingresamos el nombre del respaldo y le damos a ejecutar. Para cualquier situación que no haya podido generarse de manera correcta, podamos recuperar la información con el respaldo. Si tienen alguna otra duda, al final estaríamos comentando o resolviendo todas esas cuestiones que tienen. Entonces ya terminamos el respaldo. La otra parte que nosotros recomendamos antes de hacer el cálculo es bajar su catálogo de empleados. ¿Esto para qué? Para tomar datos del salario diario base cotización, perdón, salario base de cotización. Esto porque a veces nos han comentado que eh, hay errores de que se mueven los salarios, ¿no? Entonces, para no tener inconvenientes y tener un respaldo, vamos a exportar nuestro catálogo de empleados y bajar la información de esos campos. Para bajar la información es directamente en la opción catálogo, ¿ok? Le damos aquí en los tres puntos para seleccionar dónde vamos a bajar nuestro catálogo. Empleados aguinaldo, le ponemos un nombre antes de la extensión .xlsx para que se guarde de manera correcta y ya le damos en guardar. ¿Ok? Ustedes pueden seleccionar cualquier dirección donde guarden el archivo. Le voy a dar en guardar y exportar. De esa forma ya tengo un respaldo de mis datos de empleados. ¿Ok? Entonces aquí en la presentación viene toda la parte de cómo calcularlo de acuerdo al ISR sobre periodo y el ISR anual, que es el 174. Aquí estamos viendo los tips antes de calcular el aguinaldo en compaquinóminas. Estamos exportando todos los empleados y ya hicimos un respaldo. Una vez ya teniendo estos dos procesos, vamos a cerrar esta parte y ahora lo que sigue es generar la parte de prestaciones, ¿no? Vamos a revisar las prestaciones para los días de aguinaldo. Se estaba hablando un poco de lo que es que ahora va a tener una iniciativa de 30 días para aguinaldo. Algunos o algunas empresas pagan más de la ley. Entonces, para esos casos, ya sea 30 días o que su propia empresa tenga más días para aguinaldo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí en la tabla
opción tablas, tabla de prestaciones, vamos a poder consultar los días que se están aplicando para aguinaldo de a todos los empleados. En este caso tenemos tipos de prestaciones de ley, confianza y sindicalizado. En las tres nos dice aquí cuántos días de aguinaldo les corresponden de acuerdo a la prestación. ¿Ok? En las tres me está marcando 15. Si ustedes pagan más de la ley o más de cualquier otra prestación, entonces vamos a crear una nueva tabla. Y esta nueva tabla, por ejemplo, le voy a poner este aquí 30 días. ¿Ok? Que sería como aguinaldo de 30 días. Le voy a dar guardar. Le das guardar cambios. ¿Ok? Y aquí puedo seleccionar a partir de cuándo va a entrar en vigor. En este caso yo le indiqué que a partir del 1 de enero del 2023. De igual forma, una vez ya teniendo esta tabla personalizada, podemos editar los días para cada valor. En este caso, nos dice que la antigüedad o el primer año se le va a mandar 15 días. En este caso, yo le voy a mandar que todos los años se le paguen 30, independientemente de cuánta antigüedad tenga el trabajador, siempre se pague 30 días. ¿Ok? Aquí llega hasta 30 años, me parece. 31, 32. Ya lo extendieron a, bueno, hasta los 40 años le voy a poner. ¿Ok? Ya si tuviera más antigüedad, pues seguiría editando toda la tabla. Aunque ya me faltan dos, nada más le voy a editar estos dos. Ok, ya tengo todos los años con 30 días. Entonces, para poder aplicar esta prestación a algunos trabajadores, a lo mejor son directivos o trabajadores sindicalizados o alguna otra prestación mayor, podemos indicarle que esta prestación se aplique a ciertos trabajadores. Voy a guardar cambios y le voy a indicar al sistema que del 10 al 15 son trabajadores que van a aplicar por encima de la ley. Entonces me voy a ir aquí al catálogo de empleados o directamente al empleado, selecciono clic derecho, opción ver datos del empleado. Me va a mandar al catálogo de empleados y aquí en el tipo de prestación voy a indicarle que va a aplicar el aguinaldo de 30 días. Le voy a dar a aceptar, le voy a dar guardar. ¿Ok? Y así me voy con los siguientes empleados. 30 días, guardar, 30 días. ¿Ok? Van a ser 5 empleados nada más. De esta forma ya puedo estar editando independientemente si tengo algunos con 15 y algunos con más días de aguinaldo dentro de la misma empresa o la misma base de datos. Puedo estar creando varias tablas de prestaciones y asignarlas a cada empleado. ¿Ok? Ahora vamos a ver el aguinaldo en dos partes. En este caso, por ejemplo, perdón, revisión, perdón. Antes de irnos a esa parte, vamos a revisar las incidencias que van a aplicar para aguinaldo. Recordemos que también algunas incidencias van a disminuir los días que le corresponden a los empleados. Para eso, para ver incidencias, podemos revisar lo siguiente. Recordemos, bueno, aquí en la hoja mm, se los puse. Ok. Estas incidencias, por ejemplo, la enfermedad contagiosa, la incapacidad temporal o un accidente, enfermedad general de trabajo, de riesgo de trabajo, la prisión preventiva del trabajador
y el arresto del trabajador o, no sé, faltas injustificadas, permisos sin goce de sueldo y enfermedad general, no van a aplicar para días de aguinaldo, o sea, van a disminuir sus días. Para ese tipo de incidencias, podemos, ya sea cuando estemos haciendo el cálculo, agregar ese tipo de incidencias, ¿ok? Entonces vamos a revisar, ¿ok? Aquí en la opción de procesos, cálculo de aguinaldo. Aquí en el cálculo del aguinaldo directamente nos dice qué tipo de periodo quieres manejar, quincenal o semanal o los dos periodos. Puedes agregar dos periodos si es que estás manejando los dos en la misma empresa. Aquí me considera 366 días y abajo los tipos de incidencia. Aquí podemos agregar las incidencias que no van que van a disminuir los días de aguinaldo. Como les comentaba, entonces son una enfermedad general, una falta injustificada, permiso sin goce de sueldo, pueden ser algunas incidencias que no estarían o estarían disminuyendo el aguinaldo. Después nos dice en la parte de abajo, considerar días que restan del año como días trabajados. Si está habilitado, nos va a considerar esos días. Es decir, si yo lo estoy calculando del 16 al 30 de noviembre, todavía me faltaría un mes para poder cerrar el año. Ese mes me lo va a considerar como ya trabajado para el empleado. Si no lo quiero considerar, desmarco esta casilla. ¿Ok? Y si estoy trabajando en un periodo normal, es decir, ahorita estoy en el periodo quincenal, no estoy en un periodo extraordinario, yo puedo aplicar el artículo anual, que es el ISR 174, o el ISR mensual, que es el artículo 96. ¿Ok? Aquí ya les da las dos opciones. Ustedes van a decidir sobre cuál trabajar, sobre cuál calcular. Para eso, igual pueden ocupar la hoja que les estaríamos compartiendo para ver en cuál situación les convendría, en qué ISR aplicaría o les convendría aplicar. En este caso lo voy a aplicar en el 174 para que vean ahí la separación. Y el sistema me dice sobre qué percepción va a hacer el cálculo del aguinaldo. En este caso, como tal, se llama aguinaldo y la deducción ISR 174 por aplicar el anual. Le voy a dar procesar. Ok, y aquí ya me dice el resultado de lo que es los trabajadores que tengo actualmente. Me dice que los días de aguinaldo, los días que corresponden en cada trabajador, si yo lo envío en Excel, lo puedo ver de manera más clara. Ok, al final me dice, por ejemplo, para este primer trabajador tengo 179 días, es decir, no trabajó todo el año, ok, y los días restantes, como yo le dije que sí aplicaba como ya trabajados, me lo suma, en total son 210 días para aguinaldo y la parte proporcional son 8,6, ok. El tipo de prestación es confianza. El siguiente trabajador tiene 335 días, no tuvo ninguna incidencia y los días trabajados que restan son 31 días y este sí completó el año. Es un tipo de prestación confianza. El tercer trabajador tiene 330 días, tuvo 5 incidencias, es decir, hubiera trabajado todos los días, pero las 5 incidencias restan esos días para aguinaldo. Por lo tanto, su parte proporcional ya no es de 15, ya es de 14,79 y el tipo de prestación es confianza. Después, a partir del código 10, tenemos 30 días de aguinaldo, ya no se aplican 15. ¿Por qué? Porque el tipo de prestación es el de Agui 30 días, es el que acabamos de editar y asignar a estos trabajadores. ¿Ok? También en el último hay un tipo de prestación de ley, sin embargo en el de ley también se está aplicando 15 días de aguinaldo. ¿Ok? Este trabajador no cumplió todo el año, entonces se le pone su parte proporcional.
De esa forma podemos revisar en esta bitácora cómo es que se está generando los cálculos de aguinaldo. Una vez que se procese esta parte, y si estamos de acuerdo, le vamos a dar en calcular. Va a ser para todos los empleados del periodo. Le voy a dar a aceptar. Ok, ya me generó el importe que le corresponde a cada uno de aguinaldo. Vamos a cerrar esto y vamos a revisar qué es lo que calculó. Para eso voy a darle, bueno, voy a revisar aquí. Me voy a ir al recibo del empleado. Ok, en mi primer trabajador ya me marca el aguinaldo, lo que le corresponde y cuánto de ISR 174. Ven que me lo está separando del ISR mes, o sea, cada uno corresponde con su ISR. El de sueldo corresponde con el 45 y el de aguinaldo corresponde con la deducción 43. Ok. Entonces ya vimos la parte de incidencias, cómo influye. Si queremos ver la parte de aguinaldo en dos partes, ordinario y extraordinario, podríamos hacer lo siguiente. Antes de eso, podríamos revisar la parte grabada y exenta para ISR. Recordemos que la parte exenta es hasta 15, hasta 30 UMAS, perdón. Hasta 30 UMAS. En este caso, el UMA ahorita está en 108,57. ¿Sí? Y la parte exenta o el tope sería 3,257,10. Ok. Todo lo que esté por arriba del 3,257,10 de aguinaldo va a grabar. En este caso podemos revisar o vamos a poder revisar reportes para revisar esta parte de acumulados para ISR grabado y exento. ¿Cómo puedo revisar esta parte de acumulados y reportes que me van a ayudar a determinarlo? Por ejemplo, le voy a dar doble clic aquí. Lo primero es revisar el concepto de aguinaldo, ¿no? Cuánto está grabando y cuánto está exentando. En este caso me dice que el exento de ISR para este empleado es de 765,3 y el grabado es lo que rebasa, ¿no? Sin embargo, como les estaba mostrando, mi tope es de 3,257,10 de acuerdo a la UMA y de acuerdo a los días, ¿no? Son 30. Perdón, las veces, son 30 veces 1. Entonces son 3,257,10 y aquí nada más me está exentando 765,30. Ok, puede haber este tipo de casos. Es un caso en la que a lo mejor dice, no, ¿por qué me está haciendo esto? Este no me está calculando bien y a lo mejor en los demás sí está calculando la parte exenta correctamente. Vamos a revisar a lo mejor algún otro trabajador y aquí sí me está poniendo el tope 3,257,10. ¿Por qué sucede esto? Vamos a revisar primero el reporte que me va a ayudar a revisar de manera general todos los empleados, mi parte grabada y exenta. Esto es en reportes, ISR y ETU. ¿Ok? Conceptos por tipos de acumulado. Perdón, reportes ISR y ETU, partes grabadas exentas para ISR por periodo. Y aquí voy a seleccionar el aguinaldo del periodo 22, que es donde estoy generando mi aguinaldo. ¿Ok? Nada más me interesa el aguinaldo, saber su parte grabada y exenta. Le voy a dar a ejecutar. Aquí me va a mostrar el reporte. Me dice que la parte exenta para el primer trabajador, como ya vimos, es de 765,30. Los demás trabajadores, su parte exenta
es de 3.257.10. Si vemos más abajo, todos dicen 3.257.10 en la parte exenta. ¿Por qué nada más el primer trabajador me está poniendo un tope menor? Vamos a revisar. ¿Ok? Primero vamos a revisar lo que es, lo que yo les recomiendo es revisar sus datos de empleado. Entonces vamos a irnos al catálogo de empleados. Este trabajador tiene un reingreso. ¿Ok? Vamos a revisar sus altas y sus bajas. Se dio de alta en el año 2023, trabajó todo el año, se dio de baja en este año 2024 en el 31 de mayo y tuvo un reingreso en el 5 de junio del 2024. ¿Ok? Entonces, aquí pudiera estar ese tipo de detalles. ¿Por qué? Porque el sistema lleva un acumulado anual. Es decir, si se dio una baja, probablemente en la baja ya viene incluido una parte del aguinaldo. Entonces, vamos a revisar este periodo que es del 31 de mayo del 2024. Lo podemos hacer ya sea revisando aquí el periodo en la segunda quincena de mayo, abrimos su recibo. Y efectivamente se dio un finiquito o una baja. Y dentro de esta baja está una parte del aguinaldo. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí una parte exenta del aguinaldo y el sistema está reconociendo que durante el ejercicio este empleado ya tuvo un acumulado para ISR de aguinaldo de exento. Si nosotros sumamos, por ejemplo, para este trabajador, la parte exenta que tiene aquí de la primera baja, son 2.491.80 y revisamos el aguinaldo correspondiente porque se dio reingreso. Abrimos su recibo, vemos la parte exenta y sumamos esa parte, que son 765.30. Entonces, si sumamos esos dos, el tope ya coincide con lo que es la ley, ¿no? El sistema ya me está topando 3.257.10, que es lo que se tiene por ley. Entonces, el sistema también tiene ese candadito, hay que nada más revisar lo que les comentaba, si hay bajas durante el periodo o si se dio un aguinaldo en una primera parte. ¿Ok? O de otra forma, para ver el acumulado o identificar más fácil el acumulado, es revisar su tipo de acumulado. Aquí en la pestaña 3 está la parte de acumulados y podemos revisar que ISR gratificación exenta, ese empleado tiene un importe en el mes de mayo, ¿ok? Que es cuando se dio de baja. Entonces también aquí podemos identificar esa parte de acumulados. Otra situación que se da es el aguinaldo en dos partes. A lo mejor una parte en ordinario y la otra parte en extraordinario. Para hacer eso, lo que tendríamos, bueno, el proceso es el siguiente. Aquí lo primero que tengo que hacer es irme a procesos, otra vez la opción aguinaldo, ok, le voy a dar a procesar, ahora sí sin incidencias, o sea que todo me lo considere como trabajado.
Ok, y a lo mejor en esta primera parte yo quiero que el aguinaldo de estos empleados sea la mitad, es decir, no toda la parte proporcional, sino a lo mejor nada más quiero que se le aplique tanto importe. Para este caso pueden existir dos situaciones, ya sea que le modifique los días de aguinaldo, es decir, aquí por ejemplo le voy a mandar 4 días, aquí 8 días, ¿ok? O sea, la mitad. Y lo demás se va en la parte extraordinaria, porque a lo mejor una parte la pagan en noviembre y la otra en la primera quincena de diciembre. Se puede dar esos casos. Le vamos a dar en calcular todos los empleados. Voy a dar a aceptar y ya me está calculando sobre esos días que yo le indiqué. ¿Ok? Una vez que ya tengo mi cálculo de aguinaldo, le voy a dar en calcular a todos los del periodo por si hay alguna actualización. Voy a autorizar. Voy a hacer un respaldo de esto porque ahorita vamos a ocuparlo y ejecutar. Se entiende que ya se pagó este aguinaldo porque ya está autorizado, entonces ya tiene un acumulado el sistema. Ahora faltaría la otra parte. Esa parte la podemos pagar en un periodo extraordinario. Si manejan ustedes ordinario o extraordinario, va a depender de cómo es que paguen el aguinaldo. Si lo pagan junto con la nómina, es decir, todo en un solo pago, en una transferencia, eh, sería en el periodo ordinario. Si pagan por aparte el aguinaldo, sería en el extraordinario. Entonces sería todo con base a la forma de pago. ¿Ok? Una vez que ya autorice, ahora sí puedo irme al periodo extraordinario, decirle que voy a generar en el 18 de diciembre el segundo pago. Me voy a ir a procesos, opción aguinaldo. Aquí ya no me da la opción para poner el ISR sobre periodo y aquí sí tengo que agregar mi periodo quincenal. ¿Ok? Le vamos a dar en procesar, aceptar y aquí pagaría la segunda parte que sería 4,60, sería 7, 15, 15, 15. Ok, aquí estaría editando los días. Le voy a dar calcular. O sea, antes de darle calcular, nosotros tendríamos que estarle editando los días proporcionales al resto del pago. Y de esa manera ya el sistema me incluye cuántos días de aguinaldo son lo que le corresponden en el segundo pago. O cuánto de importe, cuánto de ISR. ¿Ok? De esa forma yo puedo hacer dos pagos. Sin embargo, a lo mejor sucede otro tipo de situación. A lo mejor yo quiero editar el periodo ordinario, a lo mejor me equivoqué, lo calculé y todo era en el extraordinario porque todo lo voy a pagar por aparte. Para esos casos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a borrar el aguinaldo que tenemos en el ordinario, o sea, limpiar el aguinaldo y ponerlo todo en el periodo extraordinario o en el periodo que corresponde. Voy a recuperar el respaldo.
Y aquí tenía mi empresa, tenía la parte en el ordinario, estaría trabajando el aguinaldo. Selecciono el periodo quincenal. Como ven, todos ya tienen una parte de aguinaldo en este periodo. Sin embargo, yo quiero borrar esto y generarlo todo en el extraordinario. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo borro o limpio, corrijo y genero en el periodo que realmente quiero calcular? Para eso, lo más fácil o el proceso es el siguiente. Primero, con F7, con botón F7, configuramos la prenómina. Eso es con el botón F7 o también desde opción configuración de prenómina, percepciones, deducciones y obligaciones. De hecho, aparece aquí la tecla de acceso rápido. Después agregamos el concepto de aguinaldo y después en deducción, en la pestaña de deducción, buscamos el ISR 174, si es que lo calcularon sobre ISR 174. Si no, también podemos agregar el ISR mes. ¿Ok? Que se queden los dos ISR y le vamos a dar aceptar. Los voy a mandar al final para que tengamos ahí esa diferencia. Como ven aquí ya tiene el aguinaldo el importe. Ah, otro detalle. Al agregar estos conceptos, también se me olvidó en percepciones, deducciones y obligaciones, seleccionamos la opción de aguinaldo, seleccionamos el concepto de aguinaldo y vamos a habilitar la casilla valor y le damos a aceptar. Solo para aguinaldo, ya que aguinaldo nos dice cuántos días se están pagando y también tiene un dato ahí capturado. Lo que queremos hacer es limpiar todo, entonces vamos a borrar. Desde el primer empleado vamos a darle clic derecho, opción, borrar en valores. Vamos a borrar valores de toda esta columna. Le indicamos que sí y en este proceso está borrando todos los datos. Una vez que ya haya marcado en ceros con color negro, nos vamos a la siguiente columna. De la misma forma, clic derecho sobre el primer empleado, opción borrar importes. Y lo mismo para las deducciones de ISR 174 e ISR mes. No importa si lo hacemos sobre los dos. De todas maneras, cuando volvamos a calcular, el sistema va a reconocer el ISR que realmente le corresponde al empleado si es que se hizo sobre el mes. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí los datos limpios, o sea, ya no hay ningún importe en ninguna de estas columnas. Ahora vamos a darle calcular nómina, todos los empleados. Si ya es correcto, no me debe volver a generar ningún importe de aguinaldo. Solamente me va a mantener los datos que está pagando o está percibiendo el trabajador por cada periodo normal. Ok, como ven, aquí ya no está calculando aguinaldo, ya no está calculando ISR ni el valor, y solamente el ISR mes, que es el que trabajamos siempre. Teniendo esto, ya podemos entonces cambiarnos al periodo extraordinario o al periodo que corresponde y así hacer el cálculo ya de manera limpia. Ok. Los datos que se deben de cuidar antes de hacer los procesos son en la parte de catálogo de empleados, revisar como la base de cotización. La base de cotización, si es fijo, va a tomar el salario diario. Si es variable, va a tomar el salario parte variable. Y si es mixto, va a tomar el salario diario. Entonces, por ejemplo, voy a hacer de nuevo el proceso de cálculo de aguinaldo.
Le voy a dar procesar y calcular. Ok, aquí nada más voy a identificar quiénes tienen el tipo de salario fijo, variable o mixto. Para eso puedo, dentro de esta pestaña de configuración de prenómina, habilitar la opción de tipo de empleado. Perdón, base de cotización, base de cotización. En base de cotización me aparece cómo está el empleado, si es fijo, si es un variable, si es un mixto, etcétera. Por ejemplo, aquí el segundo empleado es un variable. En este caso, lo que hace el sistema es no calcular sobre sueldo, sino a lo mejor sobre otros conceptos variables. Sin embargo, le está percibiendo aguinaldo. ¿Y cómo le está percibiendo el aguinaldo? Pues conforme a su salario variable, que en este caso, si revisamos el salario variable, son 368, 368,85 por 15, ¿no? Ok, nos debería de dar 5,532,75 en su cálculo de aguinaldo. Ok, aquí está el aguinaldo, 5,532,75. Ok, entonces, el sistema no está tomando ningún dato del salario diario para este trabajador, sino el salario variable, ya que depende de su base de cotización. Ok, eso es lo que deben de revisar. Si sus trabajadores tienen la base de cotización correcta, si ya sea fijo, variable o mixto. Otro dato es en la pestaña de cálculos que se tenga habilitado la parte de cálculo de aguinaldo, porque a veces no nos aparece el trabajador, pero es porque el campo está deshabilitado y el sistema omite el aguinaldo para ese tipo de trabajadores. Entonces ya vimos las situaciones que normalmente se presentan en el cálculo, los requisitos y las recomendaciones que les hacemos para que puedan generar este proceso de manera correcta y a lo mejor corregir algunos errores que se tengan durante el cálculo. No sé si tengan alguna otra duda ya con todos estos procesos, si tienen alguna duda sobre el cálculo, sobre algún otro detalle que les ha pasado, sobre algún caso en especial que tengan, nos los pueden mandar ahí por el chat, algún caso, alguna duda y los respondemos con gusto. Ok, tenemos una pregunta que nos dicen que de dónde sale los días para cálculo de aguinaldo. Recordemos que los días son naturales, y los toma del calendario. Entonces, el sistema siempre se va a guiar por la parte de inicio y fin del ejercicio. ¿Ok? Si nosotros, por ejemplo, ahorita tenemos 366 días porque es quincenal, o sea, ahí no habría tanto problema. Sin embargo, para a lo mejor semanales, podríamos tener esa parte, esos detalles de los días que se van a considerar para aguinaldo. Y lo que les indico, los días los va a tomar aquí del catálogo de periodo. Entonces, si ustedes le dicen al sistema que a lo mejor el inicio del ejercicio sí es 1 de enero, pero a lo mejor para mí yo cierro el ejercicio no el 31 sino el 15 de diciembre, le voy a dar guardar, cerrar. ¿Ok? Cuando yo hago mi proceso de aguinaldo, el sistema se va a guiar por esos dos parámetros, inicio y fin de ejercicio. Opción aguinaldo,
Mm, 66 días. Me revisa aquí, catálogos, periodos. Ah, es que aquí ya tengo ejercicio 2024. Voy a ver si puedo borrar este periodo. Voy a darle borrar. Sí. Ok, a ver si ya me considera los días. Procesos, aguinaldo. Ok, aquí ya tengo 350. ¿Ok? Porque bueno, aunque le quité el último periodo, sin embargo, en la base de datos tenía ahí internamente que era todavía de diciembre el último periodo y también que era del ejercicio 2024, entonces también me lo estaba considerando. Pero de manera general es lo que les comento, se rige por esas dos casillas, por inicio y fin de ejercicio, para sacar los días de aguinaldo del año. Entonces, si ustedes tienen un semanal, deberían revisar primero la configuración de inicio del periodo y fin de ejercicio del semanal, que es donde más o menos se da esas situaciones. Esos serían los tips que les recomendamos. Si tienen alguna otra situación que les parezca del aguinaldo, nos mandan WhatsApp y ya les contestamos en la brevedad posible. Por el momento sería todo de nuestra parte, esperando que tengan un excelente día y los esperamos en los siguientes cursos. Muchas gracias.